días tengan todos ustedes. ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarte y darte la bienvenida a esta sesión más de A ganarle al COVID en esta, pues, ola de trilogías que hemos estado organizando. Me da mucho gusto que estés nuevamente aquí con nosotros. Quiero saludar a todas las personas que ahorita en este momento están accesando a la sesión, gente que nos acompaña de diversas partes de la República Mexicana, así como también de algunos otros países de Latinoamérica, a quienes estamos muy agradecidos que nos sigan. Casos de Colombia, de Brasil. Bueno, estamos muy contentos de que estén con nosotros. Y sobre todo, estaremos más contentos si el material que hemos estado observando a lo largo de toda esta serie de sesiones que hemos visto en A ganarle al COVID, pues los estés utilizando y los estés aplicando en tus empresas. Mi nombre, Alejandro Jardines, y me da, insisto, mucho gusto saludarte el día de hoy. Recordando un poco el tema que nos tiene reunidos en esta sesión, es atracción y retención de talento. Como lo hemos venido comentando en otras sesiones, pues es un tema que en prácticamente todas las organizaciones, y al menos aquí en la República Mexicana, y prácticamente todas las regiones de la República, el tema de rotación de personal es un tema que sin lugar a dudas viene y afecta fuertemente en la continuidad y en las productividades que se pueden alcanzar en los negocios. Y por ende, pues también nos afecta fuertemente en las finanzas y en la salud económica de las compañías. Por eso es que nos dimos a la tarea de prepararte una serie de técnicas, herramientas, consejos que permitan ayudarte a atraer a ese mejor talento en primer lugar, pero sobre todo a retenerlo, porque la rotación, como bien tú lo sabes, que tú lo vives, pues implica, además de costos de sustitución, costos escondidos de baja productividad. Y bien, el objetivo que tuvimos en esta trilogía era resaltar la importancia que representa la atracción y retención del talento y ponerla como una ventaja competitiva. Recordemos que empezamos por allá hace unas semanas hablando de perfilamiento, es decir, cuáles las características que la posición debe de tener de acuerdo a los objetivos que tiene dicha posición. Después, una vez que ya definí cómo debe de ser la persona que vaya a ocupar ese puesto, bueno, pues me voy en segundo lugar a buscar al mercado laboral qué persona tiene un perfil que se ajuste a este perfilamiento de puesto. Y por último, la semana pasada estuvimos viendo técnicas y herramientas para seleccionar a esa persona indicada para cumplir con ese puesto y para poder, por ende, cumplir con los objetivos que tiene la organización. En esas sesiones de selección fuimos hablando acerca de algunos consejos importantes para retener al personal. Algunas herramientas o algunas acciones que están siguiendo algunas empresas para retener a su mejor personal. Y uno de los aspectos que estuvimos mencionando en estas sesiones es que no necesariamente es con un mayor sueldo, sino con algunas características que debemos de cumplir como organización para que la mejor gente se siga quedando con nosotros. Y bien, el día de hoy, pues nos tiene reunidos una mesa redonda en la cual, pues, nuestros expositores que estuvieron acompañándonos a lo largo de estas 6 sesiones que tuvimos de perfilamiento, reclutamiento y selección, pues vienen a platicarnos y a darle, digamos, una recapitulación a esos temas, hablándonos y dándonos más consejos de acuerdo a sus experiencias.
Estas personas que nos acompañan, pues han sido personas que han tenido una carrera prominente en la administración de negocios y en el liderazgo de personal. Alvin Train estuvo trabajando en PepsiCo durante varios años, tanto en Brasil, en Irlanda, en Estados Unidos, en prácticamente toda Latinoamérica. El ingeniero Juan Antonio Andrade, él fue el director de operaciones de la embotelladora de Pepsi que trabaja y tiene la licencia aquí en la República Mexicana. A su cargo estuvieron pues un poquito más de 45, 46 plantas de producción, tanto de refresco como de agua. Por ahí unos poquitos centros de distribución, como 150 más o menos, y pues una plantilla laboral de un poco más de 12,000 personas. Manuel Jardines es nuestro fundador y director general de Turning, y él pues ha tenido también una larga carrera, un poco más de 30 años de carrera en la implementación de herramientas de eficiencia operativa. Pablo Macías, otro de nuestros consultores ejecutivos de alta experiencia a nivel Latinoamérica. Y bien, juntamos el conocimiento de ellos cuatro y hoy vienen a realizar esta mesa redonda, a poner un poco de plática, de discusión y sobre todo invitarte a ti a que pues tomes lo mejor de estas discusiones y invitarte a que las apliques en tu organización. Me da mucho gusto saludarlos, Manuel, Alvin, Juan Antonio, Pablo. ¿Cómo están? Buenos días. Hola Alex, buenos días, muchas gracias. Gracias Alvin, Pablo. Buenos días. Buenos días. Gracias, Hola, buenos días. Pues muy bien, yo sin más diría arranquemos porque ya me robé varios de estos minutos en la introducción, que creo que son minutos valiosísimos, que se los quiero ceder a ustedes para que nos pongamos a discutir acerca de este tema que, pues, sin lugar a dudas, en todas las regiones de la República Mexicana y en Latinoamérica, pues nos afecta la atracción y retención de talento. Y bien, pues ahora cedo los controles a Manuel para que nos ayude a ir coordinando esta interesante discusión. Quiero, antes de pasarle a Manuel, recordarles mi correo electrónico a jardines@turning.com.mx y bien, estaré ahí para servirte, para resolver cualquiera de las dudas que salgan de estos temas. También invitarte a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, en el cual cada semana estamos subiendo material educativo con fines de incrementar productividad en las organizaciones. Esperamos que sea de mucho provecho para ti, para tu equipo, para tu empresa. Y pues bueno, ahora sí, ya basta de mi rollo mareador y déjame pasarle a Manuel los controles para comenzar con esta discusión. Adelante, Manuel. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues buenos días a todos. Y quisiera ampliar un poquito la invitación de Alex, adicional a que aproveches y que vayas viendo todo este tipo de cosas. Quisiera que seas parte de esta mesa redonda. Tú como participante de este webinar, por favor, agarra el chat de esta misma herramienta y haznos llegar también tu pregunta, porque a lo mejor dentro de la propia plática y discusión en un momento dado de los temas, se pueden presentar algunas situaciones ahí donde dices, oye, a ver, espérame, esto puede aplicar conmigo en mi empresa, quisiera tomar la experiencia de ustedes y bueno, eres parte de ello y quisiera que fueras parte muy activa de todo esto. Les agradezco de antemano a los panelistas y bueno, pues vamos a empezar.
Algunos de ustedes nos hicieron llegar ya con antelación preguntas que tenemos por aquí ya acomodadas y vamos a iniciar. Iniciamos con 3 grandes temas: perfilamiento, reclutamiento, selección. Nada más no nos hagas preguntas muy difíciles porque luego, hombre, no te creas, todas las preguntas que quieras, por favor, haznoslas llegar y con muchísimo gusto. Acuérdate nada más de una situación. El perfil que le estamos dando no es necesariamente la parte intrínseca, teórica de las técnicas de perfilamiento, reclutamiento, selección, sino la aplicación y la repercusión que esto está teniendo desde el punto de vista de la productividad. Y bueno, la primera situación la puso por aquí el ingeniero Pablo como tema o título de esta primera parte, y decimos, a ver, ¿qué ventajas competitivas te puede proporcionar o está teniendo tu propio proceso de atracción y retención del talento? Y para ello, ya tenemos la primera pregunta aquí, y a mí me gustaría que la platicáramos porque puede haber diferentes puntos de vista, dada el expertise que han vivido Alvin, Juan Antonio, Pablo, en todo esto. Nos lo hace alguien que dice, como responsable de recursos humanos, ¿qué puedo hacer para que el departamento o el área funcional se involucre en el proceso de perfilamiento, de reclutamiento, de selección, dado que desde la propia cultura actual, esa cultura lo direcciona a que es trabajo de capital humano? En tu experiencia, Juan Antonio, me gustaría iniciar contigo. ¿Se da esto real? O a lo mejor está exagerando aquí quienes nos hayan pasado esta pregunta. Gracias primero, buenos días a todos y gracias por la oportunidad de volver a estar con ustedes. Y yo lo hablaría en 2 puntos de una manera breve. La primera, nosotros debemos de llevar un récord de qué porcentaje estamos teniendo de rotación. Ese es un primer indicador en señalarlos que si es alto, no estamos cumpliendo con el proceso completo, ¿sí? De perfilamiento, de reclutamiento, de selección. Pero en el fondo de ese proceso, señalamos en todas las exposiciones que era fundamental el rol de diferentes funciones o de la función con recursos humanos. En un caso, directa o indirectamente, dependiendo de cada uno de los 3 puntos, si es reclutamiento, si es perfilamiento, si es selección. Si es alto el índice, nos dice que el proceso está mal y debemos de replantearlo para pegarnos a lo expuesto en las sesiones pasadas, ¿sí? Y normalmente recibimos quejas de que, o se reciben quejas de que no es la persona adecuada o que no cumple con el perfil o que no cumple con cierta condición. Vuelvo a referenciar que no nos apegamos al proceso completo de liga entre la función o las funciones con recursos humanos. Siempre que trabaje solo recursos humanos, puedo pensar que no vamos a cumplir con el propósito que tenemos de atraer a lo mejor y retenerlo. Gracias, Manuel. No, al contrario, gracias, Juan Antonio. Y me gustaría, Alvin, redondear la pregunta. Esta pregunta
¿será muy específica de México? ¿Será muy específica de Latinoamérica? ¿O es algo, tú que has tenido la oportunidad no nada más de trabajar en Latinoamérica, digo, ahorita déjenme les presumo que lo estamos viendo desde Miami, has estado en Irlanda, en España, etcétera, en diversos países. ¿Este fenómeno es categórico para México, para Latinoamérica, o es algo más generalizado? Gracias, Manuel. Buenos días a todos. No, es bastante generalizado. Es decir, yo lo he visto en todas las culturas. Y viene un poco de la intención de las funciones de delegar procesos que no los consideran suficientemente importantes. Y para agregar un poco a lo que Juan Antonio nos estaba compartiendo aquí, hay que siempre llevar en cuenta que el principal interesado en el reclutamiento o en la retención de talento es la función a que se destina este talento, esta persona. Y es algo que no se puede delegar, es algo que no se puede dar vuelta. Recursos humanos aquí es una función de apoyo importante, porque lleva herramientas para identificar talento, lleva las políticas de la compañía, pero recursos humanos no sabe, por definición, no sabe qué es necesario en el puesto en particular. Eso lo tiene que definir la función. Claro. En tus experiencias, muchas gracias, Alvin. Y me gustaría también escuchar a Pablo. Tú, Pablo, que has tenido experiencia en implementar herramientas de competitividad y productividad, tanto en México, Colombia, Brasil, Estados Unidos. ¿Qué hacer? O sea, la pregunta en concreto nos dicen, bueno, ¿y qué hacemos? En esas experiencias que has vivido, que has tenido la oportunidad, ¿esto se ve reflejado en los esquemas de productividad, Pablo? Buenos días, muchas gracias, Manuel, por mi participación. En mi opinión personal, un mal reclutamiento, una mala selección, tiene un impacto importante en lo que es la productividad. Si las curvas de aprendizaje las estamos viviendo continuamente, porque la persona que llegó a cierto puesto no está satisfecho y se va, llega otra persona, no está satisfecho, se va. Esto va a tener un impacto muy considerable en lo que es nuestra productividad. Aquí también lo que puedo recomendar es, tenemos que ver qué indicadores deben de ser compartidos con las áreas funcionales en cuestión de rotación. Que no sea un indicador propio de recursos humanos lo que es la rotación. Y así de esa manera las áreas funcionales van a poner atención y van a preocuparse de que primero, que el indicador de rotación esté muy, muy bajo. Y segundo, también, ver en hacer alguna relación, algún análisis en referente a tu productividad en las líneas conforme tu rotación, cómo se están comportando. Y ahí van a ver que va a ser más sencillo que las áreas funcionales, independientemente si la cultura actual de la empresa lo direcciona hacia recursos humanos, van a ver el aporte que tiene el cambio constante de personal en las líneas para que ahora sí buscar los perfiles ideales y que las personas que lleguen sean las adecuadas en cada uno de los puntos y ahora sí buscar la productividad de la empresa. Totalmente de acuerdo con los tres.
Yo quisiera nomás agregar un apunte y por favor, con confianza, señores panelistas, siéntense en confianza de participar, aun cuando yo no les esté pasando la voz. Nuestros amigos que nos están acompañando, creo que el valor que les agregamos con nuestra debate, con nuestra participación, pues se incrementa, ¿no? Yo quisiera agregar un apunte y enfocándonos muy particularmente a la pregunta. Dice, ¿qué hago para que el departamento o el área funcional se incorpore? Y luego menciona otra parte que es clave, cultura actual. Y yo quisiera hacer un apunte. La cultura, ¿sí? Aunque no hay mucho tiempo ahorita para platicarlo, pero estemos todos de acuerdo en que una persona, una misma persona, se comporta de manera diferente en función del lugar en el que tú enclaves a la persona. Si lo enclavas en un ambiente disciplinado, limpio, etcétera, se va a comportar de esa manera regularmente. Pero si lo enclavas en un lugar desordenado, en un lugar permisivo, pues va a tender también a hacerse de esa cultura que está ahí. Para muchos es muy sabido cómo si entras a un lugar muy limpio, hasta tú mismo te comportas de manera distinta. Eso nos hace afirmar que la cultura está en función de los sistemas que tú pongas ahí. Entonces, si la cultura actual empuja a que estas decisiones vayan y se dirijan única y exclusivamente a tu área de capital humano, quiere decir que tu sistema operativo no está preparado, no está predispuesto a la coparticipación de las áreas funcionales en los procesos importantes de lo que llamamos con mucha bomba y platillo nuestro mejor capital, el capital humano, y nosotros nos preocupamos por la gente. ¿Seguro? ¿Estás bien seguro de ello? ¿Los sistemas están enfocados a ello? ¿O lo relegas, porque ni siquiera lo delegas, lo relegas a áreas específicas según el problema? Si el problema es de calidad, que lo resuelva calidad. Si el problema es de gente, que lo resuelva capital humano. Entonces, resumiendo todo esto, envolviendo todo esto es, revisa que tu sistema operativo, tu gobierno operativo de la compañía contemple el involucramiento de las áreas funcionales en los procesos de perfilamiento, de reclutamiento y de selección. Si ese gobierno operativo, esas políticas, esas reglas del juego de interacción de las áreas para hacer la famosa sinergia, no lo está contemplando, difícilmente van a ser por generación espontánea. No es imposible, pero es más difícil. Entonces, y ya vemos que es un problema generalizado, por eso enfoqué algunas de las preguntas a nuestros panelistas, pues porque no es por el color de los ojos, ni por el color del cabello, ni por la estatura de la persona, ni su complexión. Esto es algo generalizado del ser humano, de nuestra industria en general, que vayamos haciendo este tipo de cosas. No sé si para alguno de los panelistas se nos quedó algo en el tintero y que quisieran que abordáramos. Yo, si me permite, Manuel, Claro que sí. quisiera agregar que el proceso de perfilamiento y el proceso de retención es netamente responsabilidad de las funciones. Y no solo eso, en mi experiencia, toda vez que la corporación de la cual yo tuve la oportunidad de participar adquiría una nueva compañía o hacía un merger con una nueva organización,
se hacía en cascada el proceso de perfilamiento. Cascada quiere decir de arriba a abajo, para asegurar de que estamos contando con el talento correcto. Recursos humanos ayudaba, pero la responsabilidad era de cada función en cada organización. Perfecto, perfecto. Y esto viene y redondea lo que estamos comentando. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Tenemos una segunda pregunta. Ya nos incorporaron por acá otra pregunta que está en vivo y ahorita la vamos a intercalar porque hay una pregunta que va muy enfocada a ello. ¿Qué podemos hacer en la empresa? Ya que hemos intentado de todo y nada retiene a los empleados. ¡Ándale! Ahora sí, ya le hicieron de todo, ya fueron a bailar a no sé dónde y fueron ¿cómo se llama? A todas las partes habidas y por haber, y nada está reteniendo a los empleados. Tenemos un fuerte problema de rotación y nada de todo lo que se ha intentado ha funcionado. ¿Qué nos pudieras decir de esto, Alvin? Mire, esta pregunta va al grano de lo que hemos estado hablando en las últimas semanas. Aquí, especialmente si yo me encontrara con una situación como esta, es decir, aplicaría el perfilamiento de las posiciones inmediatamente para asegurarme de que estoy teniendo el talento correcto en los puestos correctos. Y después me dedicaría a ver cuáles son las políticas de retención de la organización. ¿Qué ofrece? ¿Cuál es la contraoferta? ¿Cuál es no solo en términos monetarios, sino que en todas aquellas otras aportaciones que ayudan a crear el compromiso que se necesita con la organización? Perfecto. Juan Antonio, ¿qué nos pudieras comentar de esto que nos plantea aquí Alvin? Bueno, a ver, pues revisa en primerísima instancia tu input, que está haciendo la parte de perfilamiento, revisa también tu parte de retención, ¿qué le estás contraofreciendo a tu público target para incorporarse en tus filas? ¿Qué nos pudieras compartir desde esta perspectiva, Juan? Mira, permítanme, yo lo voy a ver desde otro punto de vista. A ver. Que fue en parte para que conozca también el auditorio de que trabajamos de fondo en esto. Esto fue un tema que hablamos entre nosotros el día de ayer en la última revisión. Y lo voy a hacer abiertamente. Yo pienso que si tú dices que has intentado todo y que nada retiene al empleado, tu todo es pobre. Tu todo no cumple con la propuesta que se ha expuesto en toda esta trilogía. ¿Sí? Y además, todavía lo pongo más crítico. La retención en este sentido y en esta crítica tan cruel, por ponerle un calificativo, es que debemos de tener presente que sobre todo el atender el valor humano y la calidad humana del empleado, ¿sí? Hace que se sienta apegado, primero que nada, a la compañía, ¿sí? Y después al proceso. Por favor, yo te recomendaría que vuelve a evaluar tu todo y dale valor a incrementar en ese hacer para mejorar el todo, el darle mucho valor
a la calidad y al sentido humano del empleado, independientemente de la posición. Gracias, Manuel. Muchísimas gracias, Juan Antonio. Pablo, aquí tenemos un gran amigo tuyo desde Colombia, ¿sí? Y nos dice que tenemos un refrán, dice, las personas entran a una empresa por lo que, a ver, déjame, no he podido hacer que me funcione el copy-paste, pero les quería poner esta parte. Dice, las personas entran a una empresa por lo que saben y salen por lo que son, porque no hay énfasis en la selección por parte de personalidad. ¿Por qué? Es la pregunta. ¿Por qué no hay énfasis en la selección por la parte de personalidad? ¿Sí? Desde tu perspectiva, Pablo, ¿cómo hilvanamos estas dos cosas? Sí, gracias, Manuel. Saludos, Giovanni. Ahí me saludas ahí a la gente, ahí en la planta. Extraño mucho estar por allá. En mi opinión, debemos de ser muy congruentes en los procesos de reclutamiento y selección, en lo que nosotros hablamos o lo que ofrecemos hacia el empleado para que pueda entrar él a la organización. Si una vez que ya entró él se va a dar cuenta si fueron congruentes o no. Ahora sí ya va a tener más contacto con gente que también está trabajando. Y si no fuimos congruentes, va a causar una desilusión, una desmotivación y probablemente una eventual renuncia. Entonces, por otro lado, tenemos que ver qué es lo que estamos ofreciendo, y ahorita ya lo comentaron. Tenemos que ver qué les vamos a dar o qué les podemos ofrecer en su plan de carrera y que sea congruente a lo que ya les estuvimos diciendo cuando todavía no era nuestro empleado. Entonces, en la medida que el empleado sienta que aporta valor a la empresa, que sienta que no solo se está poniendo la camiseta, se le está tatuando, que es parte de, que él va a jugar con ellos, y que se sienta parte del equipo, él va a buscar crecer dentro de la organización y va a ser capaz de quedarse y a lo mejor atraer a otras personas a la empresa. Entonces, es bien importante que exista la congruencia. Creo que la pregunta de Giovanni va por ese lado, de que en ocasiones ofrecemos un dicho muy mexicano, las perlas de la Virgen, y en la realidad no pasa tal situación, ¿verdad? Muchísimas gracias. Yo también quisiera aportar un poquito. Y esto viene y redondea muchas de las cosas que de inicio nos dijera Alvin. Si tú no estás revisando bien el perfilamiento, tanto del puesto como de la persona, y no incorporas este énfasis que menciona Giovanni en la personalidad de la gente, ese todo, como bien lo dice Juan Antonio, pues hay que cuestionarlo, ¿sí? Porque entonces ese todo ya no es el todo. Quiere decir que no estás necesariamente viendo como un proceso y meterle ingeniería de análisis de procesos a tu proceso de perfilamiento, reclutamiento y selección. Correcto. Y del mismo modo, el onboarding
y la propia vida y carrera de la persona a lo largo de la historia que él viva con nosotros de esa manera. Entonces, hemos intentado de todo, revísate el todo. Nada retiene a los empleados, revísate el nada. Quiero comentarles un caso que vivimos en Mérida, Yucatán, en donde pudimos abatir completamente una rotación altísima que estaba viviendo uno de nuestros clientes, pero precisamente metiéndole un poquito de más, déjenme decirlo así, un poquito de más matemática y un poquito de más análisis a esto, y no nada más con situaciones yo creo, yo siento, de estarle inventando y de estar viendo intuitivamente cómo está funcionando. Se habían intentado, como dice por aquí, muchísimas cosas. Sin embargo, seguían manteniéndose altos niveles de rotación. Cuando empezamos a hacer la estratificación de las personas que estaban rotando, nos pudimos dar cuenta de cuál era el grupo de gente que estaba rotando, cuál era la edad dentro de la organización de las personas que estaban rotando. Y en muchas ocasiones, aunque te da muy buena información tus encuestas de salida que tienes de las personas, muchas veces las personas más resentidas con el trato, con el desencanto que dice Pablo, etcétera, no te contestan desafortunadamente tu encuesta de salida. Y entonces les propusimos algo un poquito diferente. Les dijimos, a ver, ¿y por qué no estás encuestando a las personas que sí se quedan? ¿Qué es lo que sí les está llamando la atención de nuestra empresa para enaltecerlo y poner una contraoferta todavía más atractiva? Porque a lo mejor les estás ofreciendo algo que no están apreciando. Entonces, revisemos bien nuestro proceso de perfilamiento, revisemos muy bien qué es lo que estamos tratando de hacer durante todo el proceso de atracción y retención. Juan Antonio. Manuel, una aclaración nada más. También muchas veces se ofrece lo que la gente no necesita. Correcto. Totalmente de acuerdo. Perdón. Totalmente de acuerdo. Entonces, si la persona, las personas no están apreciando lo que la organización presume, ofrece, pone en la oferta, entonces, pues difícilmente vamos a poder tener un buen resultado en la retención de nuestra gente. Muy bien. ¿Algo que se nos quede en el tintero, señores? No. Muy bien. Bueno, pues esperamos que te sea de utilidad y vamos a la siguiente pregunta. ¿Sí? Y la pregunta nos dice lo siguiente. En estos tiempos de pandemia, y esta la voy a amarrar con otra pregunta que nos está haciendo el ingeniero Javier Gutiérrez Lepe, dice, en estos tiempos de pandemia, ¿podemos reemplazar? Aquí hablaba en esta pregunta, quienes nos la envió, decía que si podíamos reemplazar la entrevista presencial por una virtual. La voy a ampliar, señores panelistas, a lo que nos plantea también el ingeniero Gutiérrez Lepe. Y dice, al pie de la letra, lo siguiente, dice, hoy con la presencia de la pandemia se nos presenta una gran oportunidad en la ejecución. Nos encontramos que los operadores no tienen una habilidad en la utilización de teléfonos inteligentes y nos estamos enfrentando a un gran reto para garantizar los nuevos requerimientos de los clientes donde exista una conectividad de extremo a extremo. Y la pregunta es, ¿cómo encontrar operadores que cuenten con la experiencia técnica más, además ahora el uso de la tecnología? Entonces,
La pandemia nos ha venido, ahora sí, a hacer realidad esa famosa nueva realidad, ¿sí? Y con ello, algunos procesos se ven, pues, que no los puedo llevar a cabo de una manera como la veníamos acostumbrando a hacer por años, ¿no? Aquí la pregunta es, ¿podemos reemplazar la entrevista presencial por una virtual? ¿Y cómo puedo hacer con todo esto de la pandemia para obtener personas con una habilidad adicional que no se venía requiriendo para poderlo hacer? ¿Qué nos dirías alrededor de esto, Juan Antonio? Me gustaría empezar contigo. Gracias, Manuel. Bueno, mira, yo empezaría primero con la de los operadores. Ajá. Quizás en su momento, cuando se contrató al operador viejo, al que hoy no se apega, nunca se le demandó o se le consideró o nosotros consideramos que requería tener esa habilidad. Esa competencia. Primer punto, a los que contratemos de hoy en adelante, primero deben de tener esa habilidad. Y segundo, en su descripción de puesto, en sus responsabilidades y en su evaluación, tiene que estar el apego al cumplimiento a esa herramienta, en la forma en que la empresa lo decida, lo manifieste o lo necesite, ¿sí? Y con los operadores viejos, ¿sí? Que no se apegan hoy por hoy a lo que debe ser, ¿sí? Pudiéramos pensar fácilmente que capacítalos. Pero yo dejaría la capacitación al segundo paso. El primer paso es en una entrevista personal, ¿sí? Hacerles saber el valor y el sentido del porqué del uso de la herramienta. Y de que se tiene que apegar. Indudablemente va a salir que no sabe, ¿sí? Segundo paso, se capacita, ¿sí? Correcto. Señalando que va a ser evaluado, ¿sí? Y si después de 1 o 2 evaluaciones el operador no cumple, no es la persona que se requiere para ese puesto. Esto me hace recordar, Juan Antonio, los tres requisitos para el éxito de una persona, ¿no? Que sepa, que pueda y que quiera. Exacto. ¿Sí? Entonces, creo que las primeras dos, si no las tiene, pues podemos colaborar con él. Si no sabe, pues le enseñamos, si no puede, le ayudamos. Pero me gusta tu óptica de decir, pues primero garantiza de que la persona quiere evolucionar. Y si quiere evolucionar, bueno, pues ahora sí, vamos a enseñarle, vamos a ayudarle. Y sobre todo me haces pensar también por lo delicado de la posición que está diciendo aquí el ingeniero Javier. Tengamos mucho cuidado con las mejores prácticas porque es cierto, el uso de la tecnología como la estamos viviendo hoy por hoy, incluso con esta herramienta que estamos utilizando en este momento, pero ya enfrente de un volante con un medio de comunicación, etcétera, tendremos que tener mucho cuidado con diferentes aristas, sobre todo de seguridad, para poder llevar a cabo ese tipo de situaciones. Alvin, ¿qué nos comentas de esto? Quisiera contestar o quisiera proponer mi opinión aquí en 2 partes. Una sobre lo que tú y Juan Antonio estaban desarrollando y la otra es sobre la entrevista en particular. Entrevista. En primer lugar, es decir, tenemos que aceptar que impulsado por tecnología, impulsado por estrategias, impulsado por lo que sea el ambiente, los requerimientos cambian. Es decir, un talento que hoy está 100% de acuerdo con las necesidades, puede que en 2 años, 5 años, no esté acorde con las posibilidades, con las necesidades.
Entonces, como bien dijo Juan Antonio, como gestores, tenemos que darle a nuestros colaboradores la oportunidad de adaptarse a estos cambios a través de entrenamiento, pero no es responsabilidad de los gestores a que el cambio se haga. Es decir, aquí se necesita del querer, como bien dijiste. ¿Okay? Eso acerca de la pregunta que tuvimos. En cuanto al particular de la entrevista, podemos reemplazar partes de la entrevista por métodos digitales o virtuales. Pero al final, si quieres conocer a una persona, no hay otra forma sino que hacer una entrevista presencial. Y eso es más importante cuando más complejo, cuando más alcance tenga el puesto para el que estás buscando una persona. Completamente de acuerdo contigo, porque hay características importantes ahora sí que retomando lo que nos dijera ahorita el ingeniero Giovanni desde Colombia, situaciones de personalidad que difícilmente puedo palpar en un medio electrónico, al menos hasta lo que tenemos desarrollado ahorita, ¿no? Y hace imprescindible, como bien lo dices, y yo estoy más que al 100% de acuerdo contigo, en que hace necesaria el contacto personal o el contacto presencial para detectar algunas situaciones de la personalidad del individuo. Incluso, aún dentro de la propia vida y carrera de la persona en la organización, acabamos de llegar de Guadalajara, estar con otro cliente, y comentábamos acerca de los foros que tenemos o que dejamos de tener para poder tener una interacción y poder elevar la productividad. Y vuelvo a insistir, nuestro expertise no necesariamente está en la parte de recursos humanos o capital humano. Nuestro expertise está más enfocado a la parte de productividad, de eficiencia, pero eso a fuerza conlleva gente, porque es con la gente y a través de la gente que vamos a lograr los cambios y las mejoras de productividad. El contacto presencial, aun cuando tengas home office y que desarrolles un montón de cosas, creo que hasta el día de hoy sigue siendo imprescindible la parte presencial. Los foros de retroalimentación uno a uno con tu gente para detectar situaciones de aprovechamiento, etcétera. Creo que todavía es difícil romper esa liga de la presencia de una persona con otra. Si me permites, Alvin, le quiero dar tantito la voz a Juan Antonio y ahorita regreso contigo. ¿Te hace? Vale. Sí, nada más dos breves comentarios. O sea, yo soy un fanático de la entrevista personal por todo lo que dice, ¿sí? Con dos grandes ejemplos o dos grandes consideraciones. La primera, ¿sí? El lenguaje corporal también habla y es algo que nosotros debemos de valorar de la persona en la entrevista y solamente ese tipo de entrevistas lo permite, ¿no? Y algo concluyente a muchas preguntas que se pueden estar haciendo todos, ¿sí? Es de que conocemos y contratamos gente que va del contacto visual. Totalmente, totalmente. ¿Sí? ¿Qué podemos esperar de esa gente? Gracias. Al contrario, gracias Juan Antonio. Alvin, me comentabas. No, es decir, que nada más reforzar lo que acaba de decir Juan Antonio, importantísimo. 90% de la comunicación es no verbal. ¿Okay? Y es decir, aún el medio que estamos usando ahora, es un medio bidimensional.
no tienes la dimensión emocional que viene con una entrevista presencial. Padrísimo, padrísimo. Pues, ingeniero Javier Gutiérrez, espero que hayamos aportado a tu inquietud y a tu pregunta. Me gustaría pasar a la siguiente pregunta, ¿sí? El tiempo nos está comiendo y se nos está acabando esto, y esto tiene un sabor, al menos para su servidor, muy, muy rico. La verdad, un gran placer estar interactuando contigo, Juan Antonio, Alvin, Pablo. La verdad es que, perdón que los califique porque estoy de este mismo lado de los panelistas, pero creo que aportan muchísimo. Tenemos que seguir el proceso. Pregunta, bomba, señores. ¿A poco le tenemos que dar todo el proceso completo de atracción para todos los niveles de la organización? Porque, híjole, dijeron, tienes que hacer el perfil del puesto, y luego el perfil de la persona, y luego tienes que empezar a hacer la contraoferta, y luego tienes que empezar a reclutar. Y Pablo nos dio ahí una cátedra de a dónde podemos, y las ventajas y las desventajas de un montón de maneras de reclutar. Y luego Alvin nos dijo cómo cerrar bien la parte de selección y la parte de vida y carrera, etcétera. No es mucho rollo, lo que leo yo atrás de la pregunta, no es mucho rollo todo esto para todos los niveles de la organización. Pues a lo mejor cuando es el director general, ¿qué pensarían de esto? Me gustaría arrancar contigo, Pablo. ¿Qué nos comentas de esta pregunta? Estás en mudo, perdón. Sí, perdón. Muy interesante la pregunta. Tendríamos que valorar, obviamente, para los diferentes niveles de la organización, pudiéramos no eliminar algunos pasos, sino ser más enfáticos en algunos importantes que tenemos que valorar en ciertos niveles. Lo que sí no es válido eliminar sin antes analizar y tener un consenso con el área funcional, el área de capital humano y las partes interesadas en ello, para ver en dónde van a hacer énfasis en el proceso. Muy bien, muy bien. Alvin, ¿cuál es tu perspectiva, tu óptica en todo esto? Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Pablo. En principio tenemos que considerar que el proceso completo se tiene que aplicar a todos, pero el énfasis que vamos a colocar va a depender mucho del alcance del puesto. Ahora, para los que un poco nos frustramos con el nivel de recursos que esto requiere, acordémonos que estamos hablando del insumo más valioso de nuestro proceso. No son las máquinas. ¿Okay? Es decir, las máquinas hacen cosas repetitivas, no más. ¿Okay? No son las computadoras. Las computadoras hacen lo que le pides para hacer. Tu talento humano es lo que va a hacer con que tengas éxito o no. Y ahí es donde tienes que poner el recurso. Excelente, excelente. Juan Antonio, tu perspectiva en esto y tu experiencia, porque bueno, ambos han tenido, pues ahora sí, si me valen la expresión, un ejército de gente en sus tramos de control. ¿Coincides con que todo el proceso completo se lo tengo que aplicar desde el más
humilde de los directores y el más soberbio de los creo que lo dije al revés, ¿verdad? Desde el operador hasta el director o presidente de la compañía. Sí, Manuel, yo comparto la opinión de Alvin, de Pablo, del equipo, porque sé que así pensamos todos, de que el proceso tiene que ser completo. Pero sí quiero señalar que en esta receta, por ponerle un calificativo, cada parte, cada punto de ese proceso, cada punto de esa receta, debe de tener diferente fondo, intensidad, magnitud, dependiendo de la posición. Y les voy a poner un ejemplo para ahorrar tiempo y no irme con más, uno muy interesante. Nosotros manejamos procesos de alta demanda de carga en posiciones muy sencillas, un estibador, ¿sí? Donde mucho tiempo sabe caminar, pásale que lo contraten, ¿sí? Llegamos en las principales operaciones por el rendimiento que se buscaba, ¿sí? De que el proceso del estibador de garrafón debería de tener un examen médico físico de mucho fondo para que el señor pudiera aguantar cargar, ¿sí? Por lo menos 800 garrafones en un turno de 20 kilos cada garrafón. Así es. ¿Sí? Nosotros teníamos fracasos de que la gente rotaba en la estiba, ¿sí? ¿Por qué? Porque no aguantaba, porque contratabas al primero que llegaba y físicamente no estaba apto para esa función. Ese es el fondo, el sentido, la magnitud en ese puesto del perfil que se busca. Quiero ahorrar tiempo. Imagínense que el perfil para un gerente es diferente, ¿sí? Su examen médico, obvio, tendrá otra magnitud, otra calidad, otro fondo. Gracias. Al contrario, muchas gracias a todos. Pues el tiempo nos está comiendo, señores. E insisto que esto está muy padre y tendrá que seguir en otra trilogía. Yo les quisiera pedir el último favor a los tres. ¿Cómo redondearían? Voy a hacer la pregunta muy genérica. ¿Cómo redondearían desde su óptica, desde su perspectiva, la influencia en la productividad de la empresa, el proceso de atracción y retención del talento? Me gustaría empezar contigo, Pablo. Sí. Yo lo pudiera resumir. Independientemente el proceso que desarrolles o el producto que desarrolles, independientemente el departamento que sea de la empresa, va a tener un gran impacto el tener estabilidad en el personal que está trabajando en él. Aquí sí necesitamos tener bien claros cuáles son los indicadores y cómo se correlacionan, cómo los vamos a correlacionar con la retención del talento, ¿sí? ¿Cómo va a haber esa correlación que en muchos de los casos que me ha tocado ver en las empresas no los tienen correlacionados? Entonces es bien importante tener la correlación y los resultados se van a dar cuenta. Se van a dar cuenta si tenemos una buena tendencia producto de una buena retención, de atracción y retención, de traer a las mejores personas y que esas mejores personas se queden con nosotros, ¿verdad? Trabajando. Eso, sin lugar a duda, se va a ver reflejado en nuestros indicadores de cada una de las áreas, en los indicadores de desempeño. Muchas gracias. Alvin, ¿cuál sería tu wrap-up de esta trilogía de atracción y retención del talento con la perspectiva de productividad? Yo decía antes que el recurso humano, el talento, es nuestro insumo más valioso.
el retener, el atraer, el retener talento, no solo va a reducir todos los costos que están relacionados con la rotación de gente y con el problema de performance que pudiera salir de ahí, pero también va a redundar en innovación en la forma de hacer las cosas. Gente comprometida aporta, gente comprometida mejora. Y por eso es, a mi juicio, crítico que tengamos en mente el proceso como un todo. Padrísimo, muchísimas gracias, Alvin. Juan Antonio. Mira, muy rico los comentarios. ¿Cómo envuelves esto, ingeniero? Mira, muy rico los comentarios de Pablo y de Alvin. Ahondar en ellos seré necesario, pero sí yo haría una importante reflexión. El apego a todo el proceso es fundamental. Es fundamental. ¿Sí? Obvio, se contrata a la gente para que cumpla un perfil que va pegado a un debe ser. En el momento en que no se cumple el debe ser, ya nos costó dinero. Pónganle el concepto que quieran, ¿sí? Pero tengamos claro también, y lo mencionamos durante el curso, que este proceso es continuo. Se tiene que estar revisando, valorando, evaluando desde los puntos de vista valor hacia la empresa, porque al final todos vamos a trabajar para una empresa, desde el valor para la posición, para la función que aporte y también para el valor del capital humano. Gracias. Muchísimas gracias. Pues de mi parte no resta más que decirles la misma frase que hace un momento dije, es con la gente y a través de la gente que vamos a lograr los niveles de productividad buscados. No olvides que tienes que incorporar en los propios procesos estructurales de tu compañía, de tu misma empresa, el incorporar a todas las funciones en un objetivo común y compartido, que es atraer y retener a la mejor gente para que tengas un equipo de alto desempeño. Muchísimas gracias, señores. Muchas gracias, Alvin, Juan Antonio, Pablo, y a todos quienes nos han estado acompañando y a todos los que nos vean próximamente en YouTube, porque no pudieron estar aquí en vivo, pero sé que los están visualizando. Tenemos varios cientos de gente que está visualizándolos en YouTube. Muchas gracias. Verdaderamente esperamos que esté agregando valor a tu persona, a tu empresa. Señores, muchísimas gracias. Un placer. Gracias a ustedes.